どこで生きても流れ者どうせさすらい独り身の明日はどこやら風に聞け可愛いあの子の胸に聞けああ東京流れ者流れ果てない旅に出ていつか忘れた東京の泣いてくれるな夜の雨男命は赤く散るああ東京流れ者Lo último que le importa a Suzuki es el supuesto realismo de la narración cinematográfica. Se trata de un genuino cineasta de serie B, de un director de cine de género, de películas fundamentalmente, como decía, de acción, thrillers, etcétera, aunque también cultivó obviamente muchos otros géneros populares, el melodrama, el juvenil, el erótico incluso, y por tanto estaba dentro de lo que era la serie B nipona, es decir, películas que en los años 50 y 60 e incluso todavía en los 70 se hacían para acompañar los grandes estrenos. Las películas de Seijun Suzuki eran la película B del programa, una película más corta que acompañaba al gran estreno del momento, pues de Imamura o de Oshima o de cualquiera de otros de los grandes nombres del cine japonés de entonces. Eso hace que su cine sea muy característico del auténtico cine japonés de género, de lo que la gente, los ciudadanos japoneses iban a ver al cine para divertirse, para entretenerse, y le diferencia por una parte de esos autores que he citado más conocidos por el público occidental, pero también curiosamente con Seijun Suzuki entramos en un director tan singular que también a su vez es muy diferente a los directores que cultivaban el género thriller, el género de acción, el género yakuza del momento, pues como Fukasaku, como Teruo Ishii, etcétera, dado que él planteó siempre en sus películas una impronta estética y visual completamente personal, muy diferente a la de los directores de género más tradicionales, por decirlo así, y de esa manera introdujo una ruptura en el cine de género japonés que a la larga le iba a costar también la carrera, pero que le ha convertido en un cineasta que a partir de los años 80 empezó a ser recuperado por los grandes festivales de cine, por las revistas de cine internacionales, por los grandes críticos e historiadores del cine, como uno de los grandes, paradójicamente, autores del cine japonés, cuando él siempre se había movido, como decía, dentro de las aguas de la serie B del cine de género. Pero sin embargo sí es cierto que dentro de esas constantes del cine comercial nipón, él introdujo una serie de diferencias radicales con respecto a las películas, por decirlo así, más normales. Mientras que el cine yakuza tradicional se movía sobre todo en dos registros, el registro del Ninkyo Eiga, las historias de yakuzas épicas, caballerescas, situadas muchas veces todavía a principios del siglo XX y donde los yakuzas son un poco los sucesores de los samurái. Suzuki se va por un camino completamente diferente, un camino que no cabe ni siquiera calificar de intermedio entre estas dos tendencias fundamentales dentro del cine yakuza, sino absolutamente personal y singular. Gira hacia un tipo de personajes mucho más arquetípicos, mucho más lúdicos de alguna manera, mucho más ingenuos en cierto modo, y hacia sobre todo una expresión cinematográfica de un esteticismo brutal, mientras que muchos de los directores de cine yakuza y de thriller japonés de los 60 y sobre todo de los 70 introducen grandes elementos o grandes dosis de realismo, de violencia sacada directamente de las páginas de sucesos y de los libros autobiográficos de yakuzas, Suzuki siempre prefiere mantenerse en una especie de mundo personal de fantasía, mundo en el al que contribuye también en gran medida su colaboración con Takeo Kimura, que es el director artístico
artístico con el que va a trabajar prácticamente desde 1963, en que comienza sus películas de acción en la productora Nikatsu, hasta la salida en 1968 de esta productora, y después posteriormente ya en los años 80 hasta incluso en Pistolópera, que ya es una película del 2001, es el director artístico con el que va a trabajar siempre mano a mano, y que incluso va a llegar a aparecer, tal es la importancia que Suzuki le da al aspecto de la dirección artística, que Takeo Kimura llega a aparecer incluso como coautor del guión, o incluso en Pistolópera casi al mismo nivel que el director. Y ellos dos van a crear un universo completamente onírico, lleno de colores básicos que son simbólicos, con saltos narrativos espaciotemporales que no siguen la narración lineal, digamos, característica del cine clásico, sino que por el contrario la violentan constantemente, y que van a dar al cine de Suzuki un carácter absolutamente distintivo. Le van a traer muchos problemas a él a nivel de creador, que se va a tener que enfrentar precisamente con la productora Nikatsu, en la que había trabajado principalmente durante toda su etapa de los años 60, pero son precisamente esos elementos los que hacen que podamos hablar de Suzuki como un auténtico autor dentro de la serie B y dentro del cine de acción. Una de las primeras películas donde se ve realmente el carácter singular que va a aportar Suzuki al cine japonés y que le va a diferenciar claramente tanto del resto de los directores de cine comercial y de serie B como de los autores más conocidos y más famosos, es precisamente Gate of Flesh, una historia muy dura de prostitución en el Tokio de la posguerra, que sin embargo evita los tonos, digamos, neorrealistas de Kurosawa o de Imamura y de otros directores, para precisamente utilizar esa galería cromática y ese estilo radical de Suzuki, casi surrealista a veces, que le hace distintivo y le singulariza frente a los demás. Pero lo importante no es esto, porque Gate of Flesh, como tantas otras clásicas películas japonesas, ya había sido filmada anteriormente, es un clásico de la literatura japonesa, lo sería después de Suzuki, pero lo que hace de la película de Suzuki la mejor versión de Gate of Flesh y le convierte ya, incluso en los años 60, en una especie de director de culto, sobre todo entre los críticos franceses, no solo de Cahiers du Cinéma, sino sobre todo de Minuit Fantastique, es que es una película estéticamente delirante, donde no le importa tanto el ambiente realista de ese Tokio de la posguerra, que no deja de ser el mismo escenario que, por ejemplo, el de algunas de las películas de Kurosawa, mientras que Kurosawa opta por una mirada muy próxima al neorrealismo italiano, muy próxima incluso al cine negro, al film noir americano. Lo que hace Suzuki en Gate of Flesh es algo completamente distinto. Es una imaginería de colores absolutamente delirantes y brillantes que caracterizan sobre todo los kimonos de las protagonistas. Cada una de las prostitutas protagonistas viste un kimono con un color básico absolutamente radical, rojo, azul tirando a verde, violeta, etcétera, que además simboliza en gran medida el carácter de ese personaje. Y además juega también con trucos cinematográficos, con imágenes superpuestas por medio de la doble exposición, que evitan totalmente darle a la historia ningún atisbo de realismo. El estilo de Tokyo Drifter es casi fantástico, es una especie de western a veces casi naif, donde desde el tema musical que acompaña al personaje cada vez que aparece puede hacernos pensar también un poco o un mucho en los spaghetti westerns italianos, con los leitmotivs clásicos musicales que caracterizaban a cada personaje y que también se le daban a Morricone.
hay momentos pues como la pelea en el bar, que son directamente homenajes, parodia, homenaje al cine del oeste, ¿no? Sus referencias son cineastas, aparte de los propiamente japoneses, cineastas muy clásicos americanos de género como John Ford. France 料理、English 料理、American 料理、いい男ね。Y de alguna manera introduce esas influencias dentro de un mundo personal absolutamente colorista que llega a adquirir un carácter casi onírico. Hay algo evidentemente de surrealista, de juego, de absolutamente lúdico en una película como Tokyo Drifter, donde aunque la historia es muy dramática y juega mucho pues con el malditismo clásico del yakuza descastado, convertido en fugitivo no solo de la ley sino también de sus iguales, con una historia de amor desgraciada, etcétera, pero al contrario que otros directores coetáneos, él no parece tomársela en serio en un sentido de gran tragedia, sino que más bien juega con ella como un elemento o como una serie de elementos arquetípicos del cine de acción y del thriller, consiguiendo crear una atmósfera muy peculiar donde, aparte del empleo siempre absolutamente salvaje del color, acaba por hacer que la película resulte francamente divertida. Uno de los detalles que también puede llamar la atención del espectador es el empleo que las películas de Suzuki, sobre todo particularmente Tokyo Drifter, hace de la música y en concreto de las canciones, o en este caso de la canción del leitmotiv del personaje principal. Pero Suzuki, en el caso de Tokyo Drifter, le saca un maravilloso, grandísimo y muy divertido partido precisamente al leitmotiv principal que acompaña al personaje, la canción donde se va contando de alguna manera la historia del personaje y lo que le caracteriza, y que vuelve a aparecer constantemente a lo largo de la película en distintas versiones, preanunciando la aparición del personaje y dotándole, digamos, de una entidad mítica comparable pues al Clint Eastwood de los spaghetti westerns de Sergio Leone. En concreto hay un momento fantástico en Tokyo Drifter donde uno de los malos, simplemente al oír silbar la canción, ya sale corriendo. Si Tokyo Drifter representa ya uno de los clásicos de Suzuki, donde aparecen muchas de las constantes propias de su cine más característico y en gran medida ya representa un gran salto diferenciador con respecto al resto del cine yakuza de su época, después vendría precisamente la película que se ha convertido, yo creo que con toda justicia, en uno de los grandes clásicos del cine bizarre, del cine más extremo y delirante, no solo de Japón, sino yo diría incluso mundial, y que ya es la que consagraría absolutamente a Suzuki como director de culto, al mismo tiempo que paradójicamente le hundiría la carrera en su propio país. Me estoy refiriendo, claro está, a Branded to Kill, que es quizá una de las películas más sofisticadas, más locas, más divertidas y peculiares, como decía, no solo dentro del panorama del thriller nipón, sino del cine, de la historia del cine en general. Branded to Kill lleva el terreno del cine negro japonés absolutamente a un campo de juego surrealista donde prácticamente todo vale, todo lo que Suzuki y Takeo Kimura, su director artístico, sean capaces de imaginar, lo van a plasmar sin importarles para nada la verosimilitud del relato, el atenerse a unas mínimas normas
narrativas clásicas o a una serie, digamos, también de características típicas y tópicas del cine yakuza, y crea realmente un mundo de fantasía delirante que está muy próximo a mundos conceptuales de la misma época, como el del spaghetti western italiano, en el sentido en que es una auténtica abstracción de los elementos realistas de la narración policíaca y de violencia hasta llevarlos al terreno del puro disfrute esteticista y surrealista. Joe Sisido, el actor fetiche de él, alcanza sus cotas más delirantes de interpretación haciendo un personaje absolutamente estoico e inexpresivo de asesino profesional que está en una trama de competición entre distintos asesinos que podría ser de un episodio cualquiera de la serie Los Vengadores, pero llevado ya hasta el culmen, ¿no? Sisido, que además se caracterizaba por un aspecto físico muy peculiar, un rostro con los pómulos muy pronunciados que, bueno, pues incluso a juicio de nuestros cánones estéticos nos puede resultar un tanto sorprendente o desagradable, pero que sin embargo se operó precisamente para pronunciar aún más esos mismos pómulos, porque eran los que le hacían una suerte de ídolo erótico. Al espectador que mantenga completamente abiertos los ojos, porque constantemente se va a encontrar auténticos tours de force en secuencias de un desarrollo milimétrico que, sin embargo, lo que están describiendo es absolutamente sorprendente e increíble. Ver el cine de Seiyun Suzuki, las películas clásicas de los años 60 para Nikatsu, que le convirtieron en autor de culto y en desterrado, de alguna manera le convirtieron casi en la encarnación de uno de sus propios personajes, de algún yakuza sin nombre perseguido por la adversidad, es yo creo que una auténtica obligación para cualquier cinéfilo y cinéfago actual, pero además es una obligación que se cumple muy a gusto, porque a diferencia de algunos otros cineastas cuyo cine es de alguna manera esotérico, impermeable, exige realmente que hagas un esfuerzo que siempre merece la pena, pero te exige que tengas una información previa o que hagas un esfuerzo intelectual muy duro para penetrar en su universo. El universo de Suzuki es totalmente asequible para todo el mundo. Puede disfrutarse tanto desde el punto de vista del aficionado y del seguidor del cine oriental, del cine japonés, el conocedor de las tradiciones del Yakuza Eiga, que va a ver cómo precisamente Suzuki se la saltaba a la torera y cómo creó su propia versión del cine Yakuza y del thriller japonés contra viento y marea, como puede verla cualquier espectador que esté dispuesto a pasar un rato divertido y un buen rato con un director con una personalidad absolutamente singular e intransferible, con una visión estética única, de una belleza apabullante, donde todavía ver ese empleo del color, ese empleo del montaje, el empleo de símbolos como el cerezo, que son tan queridos por la cultura japonesa, imágenes como las de los personajes perdiéndose en la nieve blanca, en fin, toda una serie de elementos iconográficos y escenográficos netamente japoneses que, sin embargo, Suzuki sabe adoptar de una manera extremadamente personal y singular, hacen que precisamente ver películas como Gate of Flesh, Tokyo Drifter o Branded to Kill sea una de las experiencias estéticas más divertidas y más también interesantes a las que puede enfrentarse el espectador actual. あなたは死ぬのよ。死ぬ？あなたは死ぬことを本当に考えたことある？さよなら。